Historia de una botella, por Ludo Bermejo. La embotellaron en las postrimerías de Chigot, en un chateau que perdió su nombre durante los tiempos de la Revolución. Fue la cosecha del 91, la última que dio el viñedo antes de ser arrasado por la filoxera. El dueño del chateau, cuando se supo arruinado, ordenó llamar a su familia y en el mismísimo salón de la finca acuchilló a todos para ahorrarles la ignominia de la pobreza. Al acabar con la carnicería no encontró valor para matarse, así que aguardó a que los vecinos advirtieran a las autoridades. Cuando los gendarmes entraron en su habitación le descubrieron desnudo, ebrio y chapoteando en el vino derramado por un centenar de botellas vacías. Todo aquello, el vil asesinato, la escasez de la cosecha, la locura de su dueño elevaría con los años el valor de aquella añada hasta límites absurdos. Entre los gendarmes que se ocuparon del caso había un tal Sébastien Severi, que aprovechó el estupor de sus compañeros para escamotear una de las escasísimas botellas. Además de un mal gendarme, Sébastien era soltero y lo que llamaban un dragón, un picaflor, y en su morada no faltaban ni las mujeres ni los conflictos. 2 años después del robo, un amante descubrió que no era la única y decidió hacer daño al gendarme donde más le doliera. En algún momento de embriaguez, Sébastien había alardeado sobre la posesión de una botella que le haría rico y su amante no paró hasta encontrarla escondida tras una piedra suelta en el muro. Con el vidrio entre las manos consideró sus opciones. Por justa venganza debiera de haberla estrellado frente a los pies del gendarme, pero a fin de cuentas era mujer de Bordeaux y allá al vino se le respeta como a la sangre. Así que abandonó la casa y aguardó a su antiguo amante en el puente sobre el río. Cuando Sébastien apareció con su brazo entrelazado con el de otra mujer, ella se limitó a sonreír y dejó caer la botella sobre las aguas. De nada sirvieron los gritos del gendarme, su frenética zambullida, lo cerca que estuvo de ahogarse. No pudo encontrar la botella que viajó primero por el Segó y luego por el Garonne hasta desembocar en la playa de Anerche, donde quedó encajada entre 2 piedras. Tras una semana de lucha frente a la marea, fue recuperada por 2 muchachos que cazaban cangrejos para vender a una fonda atroz de la villa. Llevaron su captura al dueño, un español que conocía de vinos tanto como sabía de cocina y que intercambió cangrejos y botellas por 2 monedas de 10 en los que aún se distinguía la efigie de Napoleón. El español colocó los 2 cubos de cangrejos en la cocina infecta y guardó la botella en un sótano que bien pudiera haber servido de vertedero. Allí el vino quedó olvidado durante más de 2 décadas, hasta que la llegada de la peste arrasó con el pueblo pero no con el español, inmune a la enfermedad gracias a sus años de vida entre la inmundicia. Con la mitad de los vecinos en el cementerio y la otra mitad huyendo a la carrera, la fonda quedó sin clientes y fue abandonada por el español, que regresó a Valencia para envenenar a los foráneos con sus paellas. No fue hasta mediados de los años 20 que el edificio se recuperó con la esperanza de atraer a los turistas. En las obras de reconstrucción los obreros se toparon con el sótano y llamaron a un trapero para deshacerse de la basura acumulada. El trapero descubrió la botella y la revendió a un buhonero que la colocó en un mercadillo donde fue redescubierta por un sommelier retirado que respondía al nombre de Roussel. Roussel era un hombre ya mayor, de cejas pobladísimas y figura de galgo, que vio en aquel descubrimiento una solución a un futurible problema de salud relacionado con las apuestas. Con la botella escondida bajo su gabán, Roussel regresó a París y a los bulevares de Montmartre y de ahí a un cuarto tenebroso donde ejercía la Bête de Mariel, corredora de apuestas. El sommelier se postró frente a la enorme mujer, ofreció la botella para condonar su deuda, prometió que su valor era muy superior a la suma que debía. La Bête, que sabía poco de vinos pero mucho de negocios, decidió que valía la pena dar una oportunidad a aquel trueque. Después de la advertencia de rigor, «Si me has mentido te reunirás con los peces del Sena»,
La mujerona dejó marchar a Roussel y abandonó su cuarto en dirección a la Samaritaine, donde un antiguo cliente había abierto una tienda de vinos. El vendedor contempló sin interés lo que le ofrecían, revisó sus libros, trató de ocultar la sorpresa al descubrir el valor de la botella, negoció durante horas, vació la cuenta de su banco para comprar el vino y por fin llegó a un acuerdo con una Bete Mariel, que se marchó con mucho más dinero del que tenía al entrar. Después, con cuidado exquisito, el vendedor limpió la botella de la suciedad acumulada y la colocó en mitad del escaparate con un cartel que rezaba: «La botella de la locura». 3.000 francos. A lo largo del día no faltaron los curiosos ni los corrillos en torno al escaparate, pero no fue hasta la mañana siguiente que las noticias se extendieron por todo París. Y a la caída de la tarde, 5 minutos antes de la hora del cierre, entró en la tienda la viuda de Agustín, una de las mujeres más ricas de la ciudad. ¿Son ciertos esos rumores?, preguntó la señora casi con desidia. El vendedor sonrió, asintió, se ofreció para mostrar el ejemplar como lo haría un cazador de jaguares. Sacó la botella del escaparate, asintió de nuevo, explicó la historia de la añada, la filoxera y el asesino. Sonrió otra vez, extendió las manos para recoger un sobre y solo lo abrió cuando la mujer abandonó la tienda junto con la botella vendida. «Tenga cuidado, Fermín», advirtió la viuda a su criado y porteador. «Tiene entre las manos 10 años de su sueldo». Fermín, nervioso por naturaleza, hizo el camino de regreso como si las calles estuvieran pavimentadas con las minas que esquivó durante su juventud en la Gran Guerra. Al llegar por fin a casa, la viuda ordenó: «Llévela a la bodega y manda un telegrama a Monsieur Raymond. Dígale que tengo algo que necesita ver». Fermín ejecutó las órdenes con la presteza que se espera de un buen sirviente y la pena de saber que la viuda había caído entre las redes de un profitier, un vividor que rondaba a su ama como la muerte en las trincheras. No le sorprendió descubrir al día siguiente a aquel individuo frente a la puerta, con su pelo engominado y su sonrisa de hiena. «Llévame con la viuda, muchacho», dijo el vividor, y durante el resto del día Fermín contempló a la araña afianzar su tela. Al acabar la velada, el susodicho Raymond abandonaba la finca con la botella en el regazo y la promesa de encontrar un lugar donde poder descorcharla en compañía de la viuda. Pero Raymond, que no tenía nada ni de rico ni de noble, comprendía que el valor de aquel objeto residía no en su contenido sino en el continente, que la botella era una promesa y las promesas solo tenían valor mientras quedaran en el aire. Así que durante las semanas que siguieron se concentró en distraer a la viuda con 1000 asuntos hasta que la mujer, mareada de atenciones, se olvidó de la botella. Durante más de 6 meses siguieron con ese baile de fiestas e insinuaciones, hasta que una mañana de sábado Raymond se presentó frente a la puerta solo para descubrir que le abría un Fermín conmocionado. «La señora ha fallecido», reveló el sirviente y añadió con cierta malicia: «Su familia quiere hablar con usted, señor». Raymond asintió y dio el pésame mientras su cabeza hacía cálculos. «Ve abriendo paso, muchacho», le dijo a Fermín, y en cuanto el sirviente se dio la vuelta, Raymond escapó a la carrera. Debía de ser rápido, no era la primera vez que se veía en una de aquellas. Regresó a su casa, seleccionó los objetos más caros que había obtenido de la viuda, incluida la botella, llamó un taxi, cargó el baúl y pagó 10 francos para que le sacara cuanto antes de la ciudad. Pero la fortuna conjuraba en su contra. Apenas habían avanzado un par de calles cuando los neumáticos resbalaron en un charco que provocó que el vehículo chocara de lleno contra una farola y lanzara por los aires a un Raymond que concluyó su existencia con un pensamiento: «Al menos he vivido». De aquel accidente sobrevivieron un taxista conmocionado, algunos trajes carísimos, 3 anillos, 2 colgantes y la botella de vino. Todo fue reclamado por el hijo de la viuda, François Agustín. Después de recuperar el baúl hizo inventario, descubrió el vino y se maravilló de la estupidez de su madre. Durante los siguientes años aquella anécdota fue la pieza primordial de los sermones a su hijo Bertrand. Cada vez que cometía una falta,
François ordenaba traer la botella y con ella sobre la mesa se dedicaba a despotricar sobre la sandez humana y el cuidado que había de tener su hijo para no terminar como su abuela. 15 años de discursos que acabaron en un infarto fatal provocado por la entrada de los ejércitos alemanes en París. De repente huérfano y sin familia cercana, el pobre Bertrand se vio solo en un país invadido. Pero el joven aprendió con rapidez a moverse por las aguas turbulentas. En su niñez había aprendido algo de alemán y lo aprovechó para ganarse la amistad de los invasores y convertir su hogar en el centro de la crème parisina. Retiró a un Fermín anciano y contrató a doncellas bellísimas, mandó comprar obras de arte teutonas que colocó en todas las esquinas, organizó cenas y fiestas para los altos mandos, trabó amistad con el coronel Friedrich Rudolf, líder de la inteligencia alemana en la ciudad. En una noche en la que bebió demasiado, Bertrand mostró la botella de su abuela al coronel y el alemán se encaprichó de ella. Con el alma aplastada por la pena, el joven no tuvo otra opción que ofrecerla como tributo al coronel, que a su vez ordenó enviarla a Berlín como presente para el Führer. La botella abandonó París y viajó primero en avión militar hasta la frontera y después en tren hasta la capital del imperio, a las manos de un Führer que decidió reservarla para su amante Eva. Cuando la mujer regresó de su retiro en Italia y descubrió la botella, anunció al Führer que aquel vino se descorcharía cuando el Tercer Reich gobernara el mundo. Así pasaron los meses y con ellos los años y la victoria se convirtieron en derrotas y en un instante el Führer búnker atestado, los soviéticos a sus puertas, las cápsulas de cianuro y una botella escondida en un armario olvidado. Cuando los soldados rusos entraron en el refugio, cuando descubrieron los cadáveres y confirmaron las muertes, cuando registraron el lugar y encontraron la botella, decidieron enviarla al mismísimo Stalin como botín de guerra. Pero Stalin consideraba el vino una bebida afeminada, así que se la regaló a su por aquel entonces aliado Mao Zedong, que la consideró demasiado occidental y que a su vez se la envió a Ho Chi Minh, quien por razones de salud no podía beber vino, pero que decidió guardarla en su despacho de la casa presidencial. A la muerte de Ho Chi Minh, el contenido de aquel despacho fue heredado por su sucesor, Le Duan, que solo se acordó de la botella a la caída de Saigón, cuando en un alarde de patriotismo decidió enviarla para que la quemaran en la recién renombrada plaza de Ho Chi Minh. Un sinnúmero de objetos de origen occidental se quemaron allí: libros de texto, juguetes, Biblias y banderas norteamericanas, pero no la botella, salvada in extremis por un soldado al que llamaban Kong, pero que en tiempos de la colonización francesa fue bautizado con el nombre de Gabriel Rodier. Este mestizo, hijo de una unión clandestina entre Europa y Asia, no conocía el valor de la botella, pero distinguía el francés de su etiqueta y, quizás por nostalgia o puede que por interés, decidió salvarla de la quema. Después Gabriel, o Kong, huyó del país al amparo de las festividades y a través de la jungla, desde Vietnam hasta Laos y de Laos a Tailandia y desde Bangkok a Manila y después al océano, como marinero de tercera en un barco de ultramar, siempre acompañado de su botella. «Me trae suerte», decía quien le preguntaba y realmente lo creía a pesar de todas las penalidades pasadas y por las que sufriría durante las 3 décadas que pasó sobre las aguas. Ya en la sesentena, con suficiente ahorrado y los huesos engarfiados por la humedad y el salitre, Gabriel se retiró a Brasil porque echaba de menos la cercanía de la selva. Compró una casa en Manaus, guardó su botella tras una vitrina, se casó con una local, ganó 2 hijos y 30 kilos y murió a los 80 de una indigestión de acarajé. En su testamento había ordenado ser enterrado con su botella, pero antes de cumplir sus voluntades, su hijo mayor, Joao Rodier, decidió pedir ayuda a un amigo para saber si tenía algún valor. El amigo hizo una foto a una etiqueta apenas ya distinguible, la subió a internet, descubrió algunas imágenes relacionadas, accedió a los enlaces, tragó saliva, miró la botella y después al monitor, murmuró un «no es posible» y agarró del brazo a un Joao que contempló estupefacto el último precio por el que se había subastado una botella idéntica a la de su padre. Joao regresó a casa entumecido, tanto que su madre pensó que estaba borracho, que tal vez el dolor le había vencido. Pero cuando descubrió las razones de la agitación de su hijo, la viuda contempló la foto de su marido y tomó una decisión.
Su esposo había decidido ser enterrado con aquella botella y por Dios que cumpliría sus últimos deseos. «Pero madre», suplicó Joao, «el dinero». «El dinero no importa tanto como la voluntad de tu padre». Con la decisión tomada, llamaron a la funeraria para cancelar el entierro, alquilaron un coche grande, buscaron un lugar donde el féretro no fuera encontrado y enterraron al difunto junto a su botella. En Manaos pronto corrió la voz y cientos de buscadores asaltaron cementerios, criptas y hasta jardines en busca del tesoro escondido. Fue en vano. Podrían haber enterrado el ataúd en cualquier sitio. Lo último que se supo de la viuda y de sus hijos fue que habían vendido la casa para emigrar a Europa, y así la botella quedó escondida a 2 metros bajo tierra durante 15 años, hasta que una riada atroz arrasó la selva y devolvió a la mar el féretro con Gabriel y su botella. El ataúd, reconvertido en navío, tomó la corriente de Brasil y después la de las Maldivas. En una mala tormenta sucumbieron sus junturas y cadáver, tablones y botella quedaron a merced del mar. De los restos de Gabriel nada se supo, pero la botella terminó de perder su etiqueta y navegó anónima primero por la costa argentina, después por los mares de Chile para por fin atravesar el estrecho de Magallanes y así alcanzar el Pacífico. Más corrientes y más tormentas la condujeron durante meses por el océano hasta por fin encallar en la bahía de San Francisco, donde la encontró un mendigo que paseaba por la playa. El indigente tomó la botella, después su navaja, arrancó el corcho, acercó los labios a la boca y al notar el sabor del vino en su garganta asintió con vehemencia. «¡Está bien bueno!». Ya se disponía a dar un segundo trago cuando distinguió un brillo entre las dunas. «¡Es mía!», gritó a nadie y dejó caer, boca abajo, la botella. Y mientras los últimos restos de la cosecha del 91 se perdían entre los granos de la arena, el mendigo levantó hacia el sol brillante del amanecer una moneda.